doblar su cola. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de manos de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Muchas gracias. Vamos a escuchar el mensaje a través de los ciudadanos. Buenas tardes. Este mensaje se titula Dios de Israel. El versículo clave es 24 de 32. El versículo 24 del capítulo 32. Les pido, vamos a leer juntos otra vez. A las 3. 1, 2, 3. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Gracias. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que escuchas palabra. Este servicio nos acompañe, nos dé gracia de recibir su palabra de ese cielo, que cubra toda falta de preparación de mensaje, de falta de corazón, tenga misericordia y que nos dé lo que quiere dar a usted mismo, lo máximo de bendición a cada uno de nosotros. Le pido en nombre de Cristo. Amén. ¿Qué es una revolución? Yo lo he buscado en el diccionario, pero yo pienso que es un cambio total del sistema para que, renovándose, pueda funcionar de diferente manera. Yo creo que Dios quiere un cambio en nosotros desde la raíz de nuestro ser. Dios quiere que cambiemos nuestra dependencia de nosotros mismos y de querer ser el dueño de nuestra vida. Esta revolución personal no sucede sin una lucha muy dura, al igual que la revolución en la sociedad. Con la palabra de hoy, Dios nos visitará para que hagamos la lucha revolucionaria de nuestro ser. Parte 1. Hasta que se quedó solo. Hemos visto en el pasaje anterior que Jacob salió con dificultades de la casa de su suegro Labán. Ahora, ¿qué le esperaba por delante? ¿A dónde iba Jacob? ¿Por qué salió él de la tierra de Padán Aram? Es cierto que Labán era muy malo y Jacob quería ser libre de él, pero la palabra de Dios fue clave para que Jacob decidiera su acción. Dios estaba guiando siempre la vida de Jacob. En un sueño, Dios le apareció y le dijo: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces, Jacob obedeció dirigiéndose a su tierra natal, la tierra donde tuvo su primer encuentro con Dios. El regreso es uno de los temas principales de la Biblia. Como el padre del hijo pródigo, Dios nunca se olvida de los suyos y espera a su regreso. Y cuando estos deciden volver y se mueven, Dios está velando para recibirlos con gozo. Pues, ¿quién se duele más de nuestros pecados? ¿Quién sabrá exactamente de la gravedad de nuestro pecado, de nuestro desvío? El que sabe más, procuraría más. Nosotros no entenderemos perfectamente a nuestro Dios hasta que regresemos a Él. Con dudas y faltas moveremos difícilmente nuestros pies hacia Él, pero el fin será estar en casa con nuestro Padre Dios. En este camino, Jacob vio al ejército de Dios. Esto es, Dios mostró a Jacob su presencia y poder para protegerlo. Jacob mismo dio testimonio nombrando aquel lugar Mahanaim, que significa 2 campamentos. Pero su corazón todavía se quedaba en preocupación por no saber depender en Dios. La vida de Jacob era parecida a la de aquel que agarra todo lo que desea y después huye inevitablemente. Puede parecer como un ganador, pero esto es cansado y odiado por otros. Jacob era un hombre justo, fiel y diligente, pero
Sus buenas cualidades eran solo para sí mismo. Sus intereses no salían de sí mismo, a diferencia de Abraham, quien era generoso y daba buena influencia a otros. También la vida de Jacob representa la vida nuestra. Somos egocéntricos y peleamos para ser ganadores, pero no entendemos bien el corazón de Dios. Solemos pensar que la bendición es solo para nosotros mismos y Dios existe para que yo viva bien. Pero en realidad, toda esperanza semejante es estar lejos de ser bendición. Para que Jacob fuese bendición para otros, tenía que ser cambiado su sistema de valor, su manera de trabajar y el objeto de su lucha. Ahora Jacob se encontraba en un dilema. Según la palabra de Dios, era muy claro que tenía que regresar a su tierra natal. Eso era dirección única, pues de esto consistía el voto que hizo con Dios. Pero allí estaba Esaú, su hermano mayor, quien quería matarle, porque él le arrebató la primogenitura y toda la bendición de Dios. Huida tras huida, finalmente Jacob llegó al momento de tener que pedir perdón y reconciliarse. Pero en esto no tenía ninguna experiencia. Esto le provocaba inseguridad e incomodidad. Jacob quería evitar esta situación, pero conforme a la palabra de Dios, él intentó desafiar. En su primer intento de reconciliarse por medio de enviar mensajeros adelantados, solo le trajo una información terrible, que venía Esaú con 400 hombres para recibirle. Jacob tuvo gran temor y se angustió. Él intentó obedecer a la palabra de Dios, pero la cosa era temible de verdad. El temer de algo fuera de Dios no nos conviene. Cuando tememos a la persona, una situación, etc., es por no saber depender de Dios perfecto y justo. Es una señal de decir que tiene esperanza humana y egocéntrica. No estoy juzgando a los que temen. Yo siempre temo mucho al tocar en público el piano y sigo luchando en esto, porque somos débiles e inmaduros. Creo que ustedes también entenderán el corazón temido de Jacob. Y Dios seguramente lo entendía y lo amaba. Pero de todas maneras, esto es una cosa que debemos superar por medio de la ayuda de Dios, pues Dios no quería quitarla con un milagro, sino resolverla con el trabajo debido. Desde pequeño, al tener relaciones, quería evitar problemas. No me expresaba bien de mis sentimientos y necesidades ante otros, y esto me causaba acumular incomodidad al estar con otros. El temor de ser mal visto puede ser simplemente cobardía y miedo, pero también venía de mi propio orgullo, un respeto equivocado de mí mismo. Cuando tenía 10 años, sufrí de bullying, al que temía tanto que no podía hablar a nadie de este sufrimiento. Sí, esto fue muy dañino para la formación de mi carácter, pero al recordar, este miedo fue multiplicado por mi propio ego, al depender demasiado de mí mismo e intentar mantener mi orgullo. Mi ego fuerte seguía creciendo hasta ser universitario, pero cuando ya no podía ver más esperanza en mí mismo, Dios me tocó para que experimentara una cierta muerte de mí mismo y me liberó de esta tensión que he vivido cargando. Mi lucha humana no me llevaba a la verdad ni a la libertad, sino que solo causaba tensión, miedo y odio, siendo destructivo para mí mismo. Dios me liberó de una vida que solo buscaba respeto de mí mismo, a una vida que busca la verdad. Ve a la verdad y obedece en la verdad con gozo, aprendiendo humildad que viene de la verdad. Obviamente, esta lucha sigue siendo vigente, pero doy gracias a Dios, quien me condujo a iniciar esta lucha. Al ver este pasaje de hoy, aprendemos que este error de nuestra lucha no solamente aplica a los débiles y frustrados, sino también a los exitosos como Jacob. En realidad, en la lucha sin Dios no hay ganador. Ahora, vamos a ver qué hizo Jacob en su angustia. En los versículos 7 y 8
vemos que Jacob dividió de todo lo que tenía en 2 campamentos para reducir el riesgo de perderlo todo. ¡Qué sabio manejo de material! Parece como una inversionista quien analiza riesgos científicamente. Jacob era un inteligente, un hombre tan listo que siempre era ganador, pero él no sabía que esta excelencia suya lo trajo hasta aquí, en esta situación problemática. No se daba cuenta de que este problema fue causado por su astucia y por ser un ganador. Y ahora quería resolver esta situación con el mismo recurso, depender de sí mismo. Versículos 9 a 12, Jacob ora a Dios. Les pido, por favor, que leamos todos juntos estos versículos 9 hasta 12 a las 3, por favor. 1, 2, 3. Gracias. Su oración es precisa en factores y reconoce bien la justicia y gran misericordia de Dios hacia él. Dará su problema actual, su situación difícil, su temor de Esaú, y pide ayuda agarrando la promesa de Dios. Era un grito de sálvame. Una oración real y de corazón sin fingimiento, pero diríamos también que era como de un niño. Su oración era inmadura. Jacob todavía no entendía bien el corazón de Dios ni el significado de promesa de Dios. Él solo pedía ayuda en base de la palabra de Dios como para aprovecharse de Dios, porque su corazón egocéntrico todavía no cambiaba. Pero Dios escucharía con toda atención a su oración y le dolería junto con Jacob y prepararía darle lo mejor y de mejor manera. Jacob pedía resolución de situación, o sea, una resolución que viene de fuera. Pero Dios quería darle crecimiento, resolver problemas por dentro. Después de la oración, ¿qué hizo Jacob? Se durmió y al día siguiente seguía buscando otras maneras. ¿Qué manera encontró él? Ahora, regalos. No solo un regalo, sino distribuidos en varios que lleguen a Esaú con distancia adecuada de tiempo, bien planeado psicológicamente, para que el efecto de apaciguar a su hermano sea máximo. De verdad, Jacob era un hombre que piensa y prepara. No puedo criticar mucho de lo que hizo Jacob en este punto. Jacob no estaba haciendo cosas inútiles, siendo paralizado, sino cosas buenas para mejorar la situación. Personalmente, creo que estos regalos funcionaron bastante bien a Esaú, quien era bastante caprichoso y emocional. El único problema estaba en que Jacob no podía estar tranquilo con esto. Es cierto que cuando tratamos de hacer bien algo que no nos es bien conocido, llegamos a ser muy atentos. Al casarse, al tener primer hijo, al solicitar trabajo, al pionear o escribir por primera vez Sogam. Si no se ora y se prepara bien con corazón despierto ante estas situaciones, no estaríamos viviendo correctamente. Hay que saber estar despierto en situaciones importantes para orar y pedir a Dios trabajando diligentemente. Vamos a ver el versículo 22. A pesar de su buena preparación al encuentro con su hermano, Jacob no podía dormir. Se levantó en la noche e hizo otro trabajo. Hizo pasar el vado de Jacob de todo lo que tenía, y él mismo se quedó solo. Él tenía esposas, hijos, materiales y buenas cualidades humanas, pero finalmente se dio cuenta que él tenía que mirar a sí mismo como un hombre solo ante Dios, un humano débil y pecador.
Yo diría que esto fue el momento más hermoso e importante en la vida de Jacob. Así, Dios lo condujo por medio de su problema acumulado, llegar hasta este punto crucial. Sepa o no sepa, todos nosotros anhelamos en nuestro corazón este momento en nuestra vida, olvidándonos de todo lo que tenemos, dejando dependencia alguna de nosotros mismos y viendo las cosas y problemas directamente con Dios, para que Dios nos ayude. En lugar de luchar superficialmente con humanos y situaciones, con nuestros propios recursos, luchar espiritualmente, con la verdad y con el arrepentimiento de pecado. Amén. Parte 2. Jacob lucha con Dios. Por favor, vamos a leer el versículo 24. A las 3. 1, 2, 3. Vamos a repetir un poco de este tema. ¿Por qué Jacob tenía que estar solo? Nuestro problema fundamental nunca se resuelve en otros lugares, porque esto tiene que ver con Dios creador. El pecado es primeramente contra Dios. Hemos visto que el pecado que comenzó con Adán traía problemas en las relaciones, conflictos, egoísmo, odio, homicidio, etc. El miedo que viene del pecado no podemos resolverlo con solo ignorar o autoengañar. Dice la palabra que los cobardes no pueden entrar al reino de Dios. La cobardía no es igual que debilidad. Los cobardes no son los que no desafían, los que no luchan de manera debida, que es con Dios, los que no llevan su problema ante palabra de Dios, ante la verdad. La cualidad buena de Jacob era que él era sincero y que era luchador. Tenemos que ser luchadores también en cuanto a tratamiento a nuestros pecados. Dios, escuchando su oración, visitó a Jacob para luchar con él. Esto es, para ser Dios de Jacob. Jacob conocía a Dios, pero lo conocía de teoría. Para Jacob, Dios era Dios de Abraham y de Isaac, su padre. Como hemos visto en su oración, él sabía que gracias a Dios fue él prosperado. Sin embargo, el corazón de Jacob seguía siendo indiferente del de Dios. Sus intereses eran distintos del de Dios. Su vida seguía siendo egocéntrica, peleando con otros. Saber de Dios no le era suficiente para tener una relación íntima con Dios. Aquí, en VF, estudiamos la Biblia constantemente. Los que inician la vida de fe aprenden de su pastor humano. En esta etapa reconocen al Dios de VF o Dios de mi pastor humano. Lo mismo pasa con los de segunda generación. Sus padres personalmente tienen Dios y misión en VF, pero sus hijos a veces no lo confiesan como mi Dios, como mi verdad, como mi misión, mi guía personal. Cuando no tenemos mi Dios, puede que se quede mientras situaciones les favorezcan, pero cuando no hay factores favorables, se apartan de la promesa sin importar de por cuánto tiempo haya escuchado. Pero Dios quiere venir a cada uno de nosotros para ser Dios personal de cada uno. Si uno, siendo sincero, lucha seriamente, llevará buenos frutos. Es una lucha, quiere decir, cuesta trabajo, porque tenemos nuestra propia idea, deseo carnal, interés, egoísmo, influencia del mundo que vivimos momento por momento. Además, es necesario tener valentía y actitud para buscar y enfrentar la verdad. Enfrentar a la palabra infalible de Dios. No de solo teoría y de conocimiento, sino aplicarlo sinceramente en mi ser. Esto es lucha. Muchas veces este encuentro y lucha con Dios viene después de quebrantamiento, agotamiento, problema serio que les hace sentir incapaz, porque humano primeramente depende de sí mismo y de su propio recurso. Pero ahora
Es momento que Dios quiere que regresemos a Él. Es momento de dirigirnos hacia Él. Dios te espera. Amén. ¿Cómo luchó Dios con Jacob? Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Fue una batalla muy dura y larga. Si esto fuera solo en el caso de Jacob, ni lo escribiría en la Biblia. Nuestro ego es tan difícil de dejar. Dios quiere ayudarnos al máximo con palabras de justicia y verdad, lleno de amor infalible. Sin embargo, nuestro corazón insiste ser apegado en su visión estrecha, buscando su propia seguridad y beneficio. Entonces, finalmente, ¿qué tenía que hacer Dios? Vamos a leer, por favor, el versículo 25 a las 3. 1, 2, 3. Gracias. El sitio del encaje de muslo sostiene a la persona y siendo herido allí, ya no podría generar fuerza. Dios tenía que tocar a Jacob porque no había otra manera. También era gracia de Dios quien quería ayudar a Jacob en cualquier manera. En ese momento, Jacob fue derrumbado. Toda su dependencia y orgullo se cayó. Pero fue un momento tan consolador que Jacob empezó a ver otras cosas. Jacob empezó a tener su Dios. Vamos a ver el versículo 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Antes, Dios era un adorno de su vida que quería utilizar según su necesidad. Pero ahora, Dios era todo de su vida. Dios mismo era bendición. No solamente bendición de material y protección, sino también de modo de vivir y qué buscar y querer en su vida. Tener paz interior y llenar de amor a otros. Al conocer a Dios, crece más nuestro deseo espiritual. Llega a desear a ser humilde, aprender de Dios, perdonar y amar a otros y poder pedir perdón con humildad. De verdad, es un cambio revolucionario en nuestro ser. Acerca de este pedir bendición de Jacob, da una referencia en el libro de Oseas, que dice que Jacob lloró y rogó. Jacob, quien dependía tanto de sí mismo, ahora rogaba con lloro a Dios. Dios que su padre llegó a ser su Dios, su dependencia real. Por favor, vamos a leer otra vez, versículo 27 y 28, por favor, a las 3. 1, 2, 3. Gracias. Dios cambia el nombre de Jacob a Israel como un monumento de esta lucha con Dios. ¿Quién ganó en esta lucha entre Jacob y Dios? Obviamente Dios es ganador, aunque Jacob también fue ganador por medio de ser derrotado. Pero Dios estimó bien el espíritu de lucha de Jacob. Este espíritu de sinceridad y de lucha es necesario en nuestra vida cristiana, antes y después de encontrar a Jesús, pues nuestro ego volverá a aparecer y crecer. Seguir la palabra es luchar durante toda la vida. La vida misma es una lucha contra pecado. Por eso, es una idea necia pensar de comodidad o disfrutes en este mundo. Después, Dios nos dará conforme nuestra lucha, conforme nuestros deseos y obediencia a la palabra, lo que nos corresponde para la eternidad. Debemos ser luchadores junto con Dios contra nuestro pecado. Israel no solo significa el que lucha y vence a Dios, sino también significa el que se fortalece junto con Dios. Y también significa Dios gobierna. Oremos que Dios gobierne en nuestra vida para santidad y para batallar contra pecados. Éramos luchadores en este mundo como Jacob. Ahora seremos luchadores valientes contra sí mismo.
contra su propio pecado y ego. Y Dios nos fortalecerá y hará triunfar cuando vivamos con el nombre Israel. Amén. Vamos a ver el versículo 29 adelante. Jacob también preguntó el nombre del varón. ¿Cómo respondió él? ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Quiere decir que tú ya sabes quién soy yo. Y allí lo bendijo. Entonces Jacob llamó a aquel lugar Peniel, diciendo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. A mí me parece que es uno de los versículos más poéticos y hermosos, no solo por su expresión, sino por hacernos pensar de su contenido. Jacob vio a su Dios cara a cara. Fue una cosa muy dura, hasta quebrantarse. Pero Jacob sigue vivo. Ahora su vida era diferente. Cojeaba de su cadera, o sea, de sí mismo, de su propio ego. Pero en su corazón tenía libertad, como el sol que salía y brillaba, dando calor que no había experimentado antes. Qué bueno es, ¿verdad? Dios nos toca para darnos algo inesperado. Bendición real que no se encuentra en este mundo oscuro. Dios hace nacer el sol de palabra de vida y verdad en nuestro corazón. Les invito a que leamos otra vez estos dos versículos, por favor. 30 y 31. A las 3. 1, 2, 3. Gracias. En el capítulo 33 vemos el resultado. Jacob sigue siendo listo, preparando estratégicamente a sus esposas y niños para el encuentro con Esaú. Pero también notamos una diferencia en su interior. En el versículo 3 vemos que él se adelantó y se inclinaba 7 veces a Esaú, mientras que él venía hacia él. Él estaba al último por miedo de Esaú, pero ahora se adelantó para recibirlo. Quizá podrán pensar que es una otra y última manera para apaciguar a Esaú. Pero no quiero pensar de esta manera. Jacob había cambiado, y estando lleno de gratitud y amor, y con la libertad que le dio Dios, estaba pidiendo de corazón el perdón a su hermano. Aquello que era tan incómodo para él, ahora de corazón pudo hacerlo con libertad. Al verlo, Esaú también olvidó todo rencor y enemistad que pudiera haber tenido contra su hermano, y los dos se reconciliaron perfectamente bien. Era un momento tan hermoso para los dos, y especialmente para Jacob. Y demás eventos de este capítulo muestran el cambio de su interior. Vamos a ver el versículo 10b. ¿Por qué he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios? Pues que con tanto favor me has recibido. Jacob mismo testifica que el encuentro y reconciliación con Esaú tenía que ver directamente con su encuentro y reconciliación con Dios. La reconciliación con Dios es la reconciliación con todos. Amén. Como conclusión, Dios visita a nuestro ser para darnos otra vida. Una vida nueva, fortalecida y libre de amenazas falsas del pecado. Nos hace poder amar a otros, poder servir uno a uno, poder servir misión, poder aprender de Jesús. Podemos temer por nuestra debilidad, pero no seamos cobardes, fingiendo que no tenemos problema ni pecado. Más bien, seamos luchadores. Israel es tu nombre. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias que nos da nuevo nombre, Israel. Sabemos que tenemos que vivir luchando contra nuestro propio pecado. Nos haga ser libres al servir misión. Siempre nos permite encuentro muy personal, íntimo, profundo con Dios, para que seamos liberados
que toda angustia, que toda preocupación de ese mundo. Dios nos acompañe en la historia de VF. Te pido en el Jesucristo. Amén.